nombre es Jimmy Díaz, soy ingeniero en medio ambiente, también aquí colaborador de SEC Consultores. Y bueno, hoy día me toca hablar de este tema que es bien contingente a lo que estábamos hablando en temas de preemergencia, con respecto también al cambio climático y esto que tiene que ver directamente con la huella de carbono y el mercado de carbono, ¿ya? Entonces, vamos a hablar un poquito de algunos países que aparecen aquí un gráfico que hace como una especie de radiografía simple acerca de qué pasaría si un país como por ejemplo Australia pudiese ser replicado en los otros países del mundo. Si por ejemplo, si todo el mundo consumiera como el país de Australia, se necesitarían por ejemplo 5,4 planetas. O sea, y bueno, y con 4,8 por ejemplo Estados Unidos, y así con el mundo abajo dice 1,6. Así como estamos consumiendo actualmente, se necesitarían 1,6 planetas para poder recuperar lo que estamos consumiendo actualmente, ¿ya? Entonces, bueno, también tenemos otro gráfico que tiene que ver con las emisiones en el año 2017. Planetas. A ver, parece que tenemos un retorno muy alto. Voy a bajar. Ya, era yo. Ya, bueno. Era yo. Estaba revisando que se estuviera transmitiendo. Ok, bueno. Aquí tenemos el ejemplo de China, que es el mayor, al año 2017, el mayor contaminante como país, que produce 9,839 megatoneladas de CO2 a nivel global. Entonces, y en porcentaje sería un 27,2%, seguido de Estados Unidos. Al igual que el gráfico anterior, están produciendo más o menos las mismas cantidades como países, como grandes países, obviamente. Y aquí vamos a ir un poquito a introducir el tema, ¿qué significa la huella de carbono? ¿Ya? Y para poder hablarlo como introducción, que lo quise nombrar como que es un elemento de concientización para que organizaciones y personas caminen hacia prácticas más sostenibles, ¿ya? Y quiero decir que en realidad todo lo que hacemos, todo lo que producimos, todo lo que las actividades que hacemos, las empresas que producen, los residuos que generamos, todo de alguna forma se traduce en una huella de carbono, ¿ya? Vale decir que todas las cosas, las actividades potenciales, la empresa, comprar un producto, consumir, la electricidad, el celular, el computador, todo produce una huella de carbono, ¿ya? Entonces podemos ver que no es algo excluyble a solamente las empresas, sino a personas como nosotros, ¿ya? Entonces aquí hay un ejemplo en el país de Colombia, donde se grafica aquí la cantidad de CO2 equivalente, que es así como se hace la nomenclatura de la huella de carbono, el CO2 equivalente de una persona, por ejemplo, promedio de Colombia al año. O sea, produce 4 toneladas. El transporte, en un transporte de 12 horas semanales, un vuelo nacional, un vuelo a Norteamérica, producen 2,5 toneladas de CO2 equivalente. El consumo de energía eléctrica, por ejemplo, lo que es alimentación, como le decía, los viajes, por ejemplo, aquí a Madrid, y etcétera. Entonces, no imprimir, por ejemplo, sería una buena práctica para bajar la huella de carbono. Por ejemplo, apagar las luces, usar luces LED sería una buena práctica para reducir, versus estas ampollitas incandescentes, que son las que más ocupan, por ejemplo, las estufas eléctricas, que son las que más ocupan y producen una huella mayor de carbono, ¿ya? Y quiero introducirle un poquito con una historia, que a partir de la revolución industrial en el 1800, donde se produjo el mayor cambio económico y tecnológico social a nivel mundial,
donde todo esto empezó del ferrocarril, del cambio de lo manual a lo mecánico, donde comenzó todo este comienzo acerca de estas emisiones que se pueden medir hasta el día de hoy acerca del carbono y otros gases que contaminan. Ya aquí vemos una ilustración. Después, un científico que se llama Arrhenius, un sueco, dijo que en 1896 que los combustibles fósiles podían dar lugar o acelerar el calentamiento de la Tierra o el calentamiento global. ¿Ya? Este es que el principio de donde se saca qué es lo que significa el efecto invernadero. ¿Ya? Entonces, a partir de eso, hay otro científico pudo descubrir lo que se llama la espectroscopia. ¿Ya? Bueno, a partir de Newton, que descubrió que la luz blanca pasada por un prisma de vidrio descompone esa luz en distintos colores del arco iris, ya ese estudio de los espectros llegó incluso a poder analizar el cosmos, las estrellas, la galaxia y todo eso. Y todo significó para que diera lugar para poder estudiar lo que significa la radiación infrarroja, por ejemplo, y otras radiaciones electromagnéticas. ¿Ya? Aquí está el espectro electromagnético, donde están todas las ondas, incluida la visible, la que podemos ver como seres humanos. En 1952 comienza la concientización, se puede decir históricamente, por la contaminación atmosférica, donde ocurrió este lamentable hecho de la niebla, que se llama la niebla en Londres. La niebla en Londres, que mató muchas personas y donde se dieron cuenta que la contaminación por la actividad industrial produce muertes. Ya, siguiendo con eso, Gilbert Plus resumen que la emisión de CO2 aumenta la captación de esa radiación infrarroja. ¿Ya? Este físico canadiense predijo que el aumento del dióxido de carbono atmosférico produce un efecto en la temperatura promedio del planeta. Y esto produce un calentamiento global. A partir de esta situación, Steven Schneider predijo también por primera vez el calentamiento global en el año 76. En el 1988 se reconoce finalmente que el clima es más caliente que en el 1880 y se reconoció la teoría del efecto invernadero y se estableció el panel intergubernamental medioambiental de las Naciones Unidas o Organización Mundial Meteorológica. Entonces, a partir de eso ocurrieron estos compromisos que conocemos actualmente, como por ejemplo el protocolo de Kioto. Bueno, el protocolo de Kioto tiene que ver con eso, con una convención del Marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático, establecido en el 92 y entró en vigor el 2005, y su objetivo era la disminución de los gases de efecto invernadero, los gases Hey, como por ejemplo el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, entre otros. ¿Ya? Y el compromiso correspondía en que ellos iban a reducir al menos un 5% en sus emisiones a partir del 2005. Y de los 36 países que adoptaron este cambio, solamente 9 incumplieron este acuerdo. ¿Ya? Entonces la mayoría sí cumplió con este compromiso ambiental. Y bueno, siguiendo con la definición de huella de carbono, podemos decir que la huella de carbono se mide como la totalidad de gases de efecto invernadero emitidos de forma directa o indirecta por una persona, ya sea una persona natural, una empresa, un producto o servicio. Entonces este análisis abarca toda la actividad de su ciclo de vida, ¿ya? Desde la adquisición de materias primas hasta su gestión como residuo, permitiendo por ejemplo los productos y servicios escoger en base a la contaminación. Por ejemplo, si yo compro un producto que si estuviera etiquetado con una huella X de carbono, yo podría tomar la decisión de decir, sabes que este producto lo voy a tomar porque produce menos huella que este otro, y sería una buena gestión para tomar buenas decisiones ambientales.
¿ya? Y pretende esta huella de carbono cuantificar la cantidad de emisiones, como decía, de gases de efecto invernadero de CO2 equivalente. Este es un gráfico acerca del Ministerio de Medio Ambiente del año 1990 al 2013, donde habla de los distintos gases de efecto invernadero y cuál es que el predomina. Y vemos acá que es el CO2, el dióxido de carbono. Aquí tenemos otro gráfico que habla acerca de las actividades por rubro, se podría decir, y predomina el sector de energía con un 78,6%. Entonces, para tomar en cuenta que son dos elementos que son bien significativos en cuanto a los gases y a las emisiones para producir el cambio climático. Bueno, y hay varios tipos de huella de carbono, como ya lo dije, hay tres: una como persona, ¿ya?, natural, como organización o empresa, o como producto o servicio. Entonces cada persona produce, cada organización o producto o servicio produce una huella de carbono. ¿Y qué pasa con la huella de carbono para la empresa? Bueno, según lo que dice la Comisión Económica de América Latina y el Caribe, la CEPAL, la huella de carbono es un indicador de la cantidad de gases de efecto invernadero generados y emitidos por una empresa durante su ciclo de vida de un producto a lo largo de la cadena de producción, ¿ya? Incluyendo también su consumo, recuperación al final y su eliminación. Y la mayor conciencia de los impactos ambientales de la producción y comercialización de esos productos han conllevado que empresas sean exclusivamente rendimientos financieros, sino también por la capacidad de balancear su aspecto económico, social y ambiental. O sea, que una empresa sea más sustentable, que sea más confiable ambientalmente hablando, y yo pueda optar como consumidor informado o una empresa que produzca una más baja huella de carbono o llegar a la carbono neutralidad, que es lo que vamos a ver más adelante. Ya, los beneficios de la huella de carbono son, por ejemplo, son 4. Aquí tengo definido 4. Se mejora la imagen comercial y corporativa. Identificar la eficiencia energética, o sea, yo puedo hacer prácticas para bajar el consumo energético y así también tener mejores costos, o sea, reducción de costos, y también tener un mejor posicionamiento en el mercado, porque puedo postular una certificación como huella de carbono neutralidad o algún tipo de otra certificación ambiental. Bueno, voy a hablar un poquito acerca de esto, que tiene que ver el carbono equivalente. Bueno, básicamente esto se habla de que los gases de efecto invernadero producen un potencial de calentamiento global que está definido en base al CO2, ¿ya? Y este potencial de calentamiento global define el efecto del calentamiento a lo largo del tiempo, ya que produce, por ejemplo, la liberación de 1 kilo, por ejemplo, de CO2 al planeta, y puede tener un efecto en lo que se llama el forzamiento radiativo, que tiene que ver con la diferencia entre la luz solar absorbida y la energía irradiada de vuelta al espacio. Esa diferencia es el forzamiento radiativo, que tiene que ver en que entre más energía solar se absorbe por la Tierra, mayor es este forzamiento, y quiere decir que es mayor la posibilidad de que el planeta Tierra se caliente o suba su temperatura general. Ya. ¿Y cómo se mide esta huella? Lo vemos acá por 3 alcances, ¿ya? A nivel organizacional estoy hablando. Este alcance tiene que ver con el alcance directo y un alcance indirecto. El alcance directo son fuentes, por ejemplo, como propiedades controladas por la compañía, fuentes de combustión fija, por ejemplo, equipos móviles de propiedad controlados por compañía, vehículos propios que tenga la empresa y estos en general. Fuentes, por ejemplo, de alcance 2 de indirecto,
pueden ser fuentes originadas por las compras de electricidad, por ejemplo, para uso propio, una estación, no sé, de una subestación que genera energía para ellos, o vapor, por ejemplo. Otras fuentes indirectas derivadas de la actividad de la compañía, por ejemplo, si hacen un viaje de negocio, si hacen un traslado especial, por ejemplo, de los contratistas, una actividad especial, no sé, adquisición de materiales nuevos, por ejemplo, ya yo nombré viajes de negocio, etcétera. Todo eso suma y se va a estimar en una huella general de la organización. Esta es una ecuación básica acerca de cómo se calcula la conversión de todas las actividades que nombré a un CO2 equivalente, que es lo que se mide para decir cuánto huella de carbono se produjo una empresa. Y estas son las variables, ¿ya? Hay un factor de emisión que es la letra A, que se puede calcular sacándolo de distintas fuentes. En este caso la electricidad se saca del Ministerio de Energía. Uno puede sacar esas constantes que dan, se podría decir constante, aunque van variando, para hacer el cálculo de la huella de carbono. Pero bueno, no nos vamos a tomar ese sentido porque teníamos más tiempo del necesario. Y voy a tocar el tema de qué significa la carbono neutralidad, ¿ya? Básicamente es que todas las emisiones producidas por una persona u organización fueron compensadas. O sea, todo lo que produjo esa empresa, todas las emisiones de CO2 equivalentes. Por ejemplo, una empresa compró un bono de carbono, que es como que yo compro algo a cambio de dinero. Y ese bono de carbono puede ser una actividad de reforestación, por ejemplo, una instalación de energías renovables no convencionales que produzcan y se calculen como la reducción del carbono que produjo esa empresa hasta llegar al punto cero, como la carbono neutralidad. Por ejemplo, esta es un banco que produce una huella de carbono personal a los clientes, por ejemplo, y te indica todas las cosas que, entre comillas, al detalle, de lo que tú como cliente produjiste en un mes, ¿ya? Entonces ahí te da la opción para compensar, y para compensar la empresa te ofrece pagar cierto dinero para que ellos... Generalmente lo que van a hacer es van a comprar bonos de carbono para neutralizar su huella como empresa, pero haciéndole el enganche al cliente para que ayude asumiendo la conciencia de la persona. Y este es un ejemplo de cómo funciona el mercado de carbono, ¿ya? Hablando de la huella de carbono, hay un mercado que funciona a nivel internacional, a nivel ya de los grandes países. Actualmente ya Chile no está avanzando mucho en ese sentido, pero es una buena oportunidad para avanzar en la venta y la compra de bonos de carbono, ¿ya? Y el ejemplo es súper simple. Una empresa, una industria produce X cantidad de carbono equivalente. Hay otra empresa que hace ventas de bono de carbono, por ejemplo, reforestando hectáreas de un cierto lugar que está habilitado para eso, o tiene, por ejemplo, una instalación bien grande de energías no renovables no convencionales y le vende este bono por cierto dinero. Entonces hay una ganancia también, hay una inversión y todos quedamos contentos de alguna forma. Entonces todos quedamos con carbono neutralidad o reducimos las emisiones para cumplir con los compromisos ambientales adquiridos. Y bueno, Huellas Chile es un programa que hizo el Ministerio de Medio Ambiente que tiene el objetivo como de fomentar esto de la huella de carbono, apoyar la cuantificación, para calcular la huella de carbono y la gestión voluntaria de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel de empresa, ya sea el ámbito público o el privado,
¿ya? Es una herramienta de cálculo de carbono corporativa basada en una ISO, que es la ISO 14061, ¿ya? Donde hace esta verificación de la contabilización de gases de efecto invernadero para poder sacar una buena, un buen cálculo de esta huella de carbono, ¿ya? Y por último quisiera hablar acerca de esto de que hay oportunidades de negocio, como hablábamos acerca del mercado de carbono, que esta oportunidad como país nos podría ayudar a poder avanzar en materias ambientales y en pro de los compromisos adquiridos en temáticas ambientales como el cambio climático. Los mercados de carbono, no sé, tenemos un país extenso, por ejemplo, tenemos muchas hectáreas donde se podrían reforestar, pero asumiendo o ayudando a que esa reforestación idealmente sea de carácter heterogéneo, que sea variada, ¿ya? El cálculo de huella y las certificaciones también podrían ser una oportunidad de negocio, y el cálculo de huella a una persona natural también puede serlo, no es malo. Por ejemplo, de nuevo, la empresa, este banco, me manda notificaciones, y yo como persona natural, yo tengo, mira, produje tanto huella de carbono, escuché justo noticias acerca del cambio climático, de que producimos tanto, de que necesitamos ayudar al planeta. Bueno, esta es una buena opción, es una opción que me salió muy fácil, está calculada de antemano, y yo puedo ayudar con un dinero aportando para reducir mi huella de carbono. Bueno, sabemos que también hay buenas prácticas que también podemos asumir, pero esto como oportunidad de negocio podría ser una buena oportunidad. Acá hay una página que uno puede calcular la huella de carbono por actividad, por ejemplo la ducha, el auto, la lavadora, la cocina, y cada cosa me hace un cálculo total de lo que yo consumí y cómo podría yo compensarlo también. Así que yo les puedo mandar el link si ustedes quieren, para que puedan calcular su huella personal de carbono. Y como empresas también, finalizando, como SEC Consultores, como asesoría, también queremos ayudarles en este sentido. Queremos ofrecerles también este servicio de cálculo de huella de carbono, y también gestionar certificaciones para su negocio, su emprendimiento, o lo que ustedes estén haciendo como persona natural o también como empresa. Entonces quería terminar invitándoles también a meterse en la página secconsultores.com, si no me equivoco, si me corrigen aquí mis compañeros, o en el correo contacto@secconsultores.com. Así que eso.